Bendito sea el Señor. Buenas noches. Qué lindo que me saluden de esa manera. Bueno, gracias, querida iglesia. Gracias a los pastores por la posibilidad también de llegar hasta aquí y poder compartir este tiempo con ustedes. Para mí es un privilegio, una bendición poder viajar y estar aquí con ustedes. Le decía al pastor, porque el pastor me envió el flyer que hicieron de invitación y yo le decía, bueno, quiero contarles que la foto del flyer es mi hermano menor, ¿no? Él no vino hoy. Yo le decía, esa foto me favorece mucho, ¿no? Porque tiene algunos años. Pero bueno, el Señor ha sido bueno. Gracias al Señor en esta etapa que Dios nos está guiando y ayudando en esta tarea pastoral. Llevo ya 22 años en el ministerio pastoral y no soy tan viejo, así que no crean que tengo muchos años. Parezco viejo, pero no tanto, ¿no? Tengo 44 años. Hoy me acompañan unos hermanos, Horacio, nuestro líder de adoración también de la congregación, y Hugo, un hermano fiel de la congregación, que hoy pueden compartir conmigo. Siempre me gusta porque son tiempos donde podemos charlar, compartir, bendecirnos cuando viajamos juntos, así que es una bendición. También saludos de mi esposa y mis hijas que se han quedado en casa. Estoy felizmente casado hace 20 años, así que tengo 2 hijas, una de 16 años, si Dios quiere, probablemente mañana me acompañe mi hija más grande, y una pequeña de 9 años, así que en mi casa puras mujeres. Perdí como la guerra. Soy el último en bañarme y paso esperando el baño. Así que le dije a mi esposa, creo que en los próximos años otra construcción que voy a hacer es construir un baño para mí. No sé si a alguno le pasa lo mismo con hijas mujeres en su casa, pero bueno, es lo que a mí me ha tocado. Y yo le bendigo a Hugo porque a Hugo le pasa exactamente lo mismo. Tiene 2 hijas, la esposa, aunque son chiquititas todavía, pero Dios te bendiga, hermano. Te va a tocar esperar muchas veces, ¿no? Pero bueno, es parte de la vida y el Señor nos ha bendecido y gracias a Dios por la posibilidad de estar con ustedes en esta hermosa congregación. La primera vez que estoy en esta iglesia, en la ciudad de Alem, he venido en varios momentos, pero a otras congregaciones, y la verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes y ver este templo tan pintoresco que seguramente, por lo que puedo ver, debe tener muchos años, ¿no? Debe tener historia este lugar donde estamos parados hoy, ¿no? Así que bueno, todo lo que el Señor habrá hecho en su historia en este lugar y lo que quiere hacer en este tiempo y lo que seguirá haciendo para su gloria. Amén. Así que bueno, lo que vengo a compartir con ustedes es intentar ayudar, edificar, bendecir a la amada iglesia en este lugar y compartir la palabra de Dios, que entiendo que la palabra de Dios es la que sostiene, la que edifica, la que levanta, la que fortalece, la que direcciona al creyente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es su palabra. Bendito a Dios por su palabra. Hermanos, la verdad es que en este tiempo amo como nunca antes, tal vez en otra etapa de mi vida, la palabra de Dios. Y parece ser cuanto uno más crece, uno va conociendo verdades profundas y la palabra de Dios es miel, es dulce, a nuestro paladar es riquísimo y nos enseña, nos fortalece y la verdad es que nos bendice mucho su palabra. Así que la iglesia tiene que estar sostenida por la palabra y por el Espíritu de Dios. Amén. Y me gozo en poder adorar junto a ustedes y compartir, ver hermosos jóvenes también compartiendo este culto. Y quisiera que me acompañen, por favor, sin más, a ir a la palabra de Dios, al libro de Efesios. Saben, el libro de Efesios es uno de los libros extraordinarios del Nuevo Testamento. Es, para mí, en lo personal, es mi libro favorito del Nuevo Testamento. Es un libro apasionante, es un libro con muchas enseñanzas cristológicas. Y tienen verdades poderosas de la palabra de Dios y espero que esta noche lo que el Señor puso en mi corazón pueda edificarlos como iglesia en este proceso de días de ayuno, de oración que han tenido, que me gozo en el Señor y la verdad es que me alegro que hayan pasado por esos días que seguramente ya ha sido de bendición para ustedes. Porque cuando el Señor, el corazón del hombre se dispone a buscar de Dios, es una alegría. Dios también se alegra. Porque hay una verdad bíblica que a veces pasa por alto. Dice el apóstol Santiago en su carta, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que hay una determinación en el hombre, en la mujer, en el ser humano, de acercarse a Dios. Porque Dios está. Siempre está.
Él ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo. Él ha dicho, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Los que solemos alejarnos no es Dios, somos nosotros. Por eso la Biblia dice, acérquense. Y si el ser humano dispone su corazón para acercarse, tenga por seguro que Dios estará ahí, que su presencia estará ahí, que Él ministrará el corazón de aquel que dispone su vida para buscar su presencia. Amén. Así que yo sé que el Señor nos hablará y nos ministrará esta noche. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. Un pasaje que ustedes seguramente lo conocen de memoria, porque lo habrán leído más de una vez. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Bendito sea el Señor. Muy bien, quiero, antes de entrar a algunas ideas que quisiera compartir con ustedes a la luz de la palabra del Señor, hacerles ver que este pasaje que estamos aquí cerrando el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de los Efesios, donde había colocado a un pastor llamado Timoteo para que llevara adelante el ministerio que se había formado en aquella región. Tiene que escribirle a la iglesia con profundidades teológicas, doctrinales, extraordinarias, para seguir poniendo fundamento a la iglesia, para que ese fundamento persista en el tiempo. Y si usted lee Efesios, se va a encontrar que desde el capítulo 1 al 3, por ejemplo, está hablando de quiénes somos en Cristo. Dice la palabra en los primeros versículos del capítulo 1 que somos elegidos por Dios, somos redimidos por el Señor, que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo y que fuimos hechos para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor en su palabra que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, el versículo 3 del capítulo 1. Así que habla de nuestra posición como creyentes, de nuestra bendición como creyentes. Todo eso está capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tarea de la casa para que usted lo lea con profundidad. Pero ahí está hablando de quiénes somos como hijos de Dios, extraordinario, profundo, maravilloso de lo que el Señor nos dice en su palabra. Está hablando de quién es el creyente verdadero, el que es fiel, el que se mantiene en el tiempo, el que no solamente persigue bendiciones, sino quiere conocer a Dios. Porque déjeme decirle que la palabra dice que ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Eso habla de tiempo pasado. Hay bendiciones establecidas por el Señor para cada etapa de su vida en Cristo. Es más, el pasaje que leía el pastor del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, dice que las bendiciones te alcanzarán. Eso quiere decir que usted no persigue bendiciones, las bendiciones le alcanzan. Porque usted está en Cristo y tiene toda bendición espiritual en Cristo Jesús. ¿Entienden lo que digo? Pero es para el creyente que nombra Efesios capítulo 1, el que fue elegido, el que fue redimido, el que creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, el que se ha arrepentido de sus pecados para volverse de todo corazón al Señor, para que el Señor realmente escriba su nombre en el libro de la vida y tenga vida y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Luego el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia después de los capítulos 1, 2 y 3, comienza el capítulo 4 al capítulo 5 y parte del 6 hasta el versículo 9 previo al que leímos. Él comienza a hablarles de cómo tiene que vivir el Hijo de Dios, cómo es la conducta, la manera de vivir de aquel que fue elegido, que fue llamado por el Señor, que es un creyente en Cristo Jesús, y comienza a describir esa manera. Por eso habla de la nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y comienza a describir esa nueva vida en Cristo, de un hombre nuevo, de una mujer nueva en Cristo Jesús, que no es cualquier vida, no es una vida mediocre, es una vida en Cristo Jesús. Y él describe en esos capítulos de manera extraordinaria y comienza a mostrar cómo tiene que ser la nueva vida. Por ejemplo, dice, el que mentía, deje de mentir.
El que robaba, deje de robar. Así de sencillo. Porque tiene que haber un testimonio en la vida de aquel que dice creer en Cristo Jesús. Y comienza a describir la nueva vida en Cristo, despojados de la vieja manera de vivir, vestidos del nuevo hombre en Cristo. Habla de decisiones. Y habla en el capítulo 5 de un versículo. Yo solamente voy nombrando así, suelto, pero usted lea en profundidad después los capítulos y se encontrará con esas verdades. Él le dice a la iglesia de los Efesios, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Porque está hablando de cosas que te dividen interiormente. Disolución es dividir. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es, para poder vivir el creyente en Cristo, para poder vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, a la manera de la palabra, tiene que estar lleno del Espíritu. Y tiene que llenarse, y eso es un verbo que está en un presente continuo. Usted lee Efesios capítulo 5, versículo 18, y dice, sed llenos del Espíritu. Y usted va a leer mañana y va a decir, sed llenos del Espíritu. Y usted va a leer pasado mañana y sed llenos del Espíritu, porque es un presente continuo. Usted cada día tiene que llenarse de Dios. Cada día tiene que llenarse del Espíritu Santo. Cada día tiene que llenarse de su palabra, de su presencia, porque si no se complica la vida cristiana. Por eso después leemos cómo tiene que ser la familia. Dice a la mujer, sujétese al esposo. Y la mujer dice, ¿por qué las mujeres rezongan a ese versículo? ¿Por qué no lo hacen llenos del Espíritu Santo? Porque si entendieran ese versículo a la luz de Dios y viviendo llenos del Espíritu Santo, porque le dice, sujetaos a vuestros maridos en el Señor. Y se olvidan que el versículo previo a eso, del capítulo 5, el versículo 21 y 22, el 21 dice, someteos unos a otros. Porque en el matrimonio hay sujeción mutua. Pregúntele al hombre que compró un auto sin consultarle a la esposa. Yo sé que acá no pasa, yo tengo que atender esas cosas en Aristóbulo, pero la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que aprender a vivir en acuerdo con su esposa. Y muchas veces la sujeción es mutua. Pero ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Que hay funciones, hay roles. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas que en Cristo ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay varón, mujer, dice la palabra, no hay esclavo, no hay libre. ¿Qué está diciendo? Que delante de Dios el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero con roles diferentes, funciones diferentes. Y esas funciones, mis amados, no se puede vivir sin ser llenos del Espíritu Santo. Por eso cuando el hombre lee la Biblia en Efesios se encuentra, maridos, amad a vuestras mujeres, pero no como te gusta a vos, no como se te ocurre, sino como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y la santifica por la palabra para presentarla a sí misma, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. ¡Wow! Está diciendo que el hombre tiene que amar a su esposa porque el matrimonio es una analogía de Cristo y la iglesia y Cristo. Así que el hombre tiene una gran responsabilidad de poder mostrar a Cristo en su casa, mostrar a Cristo en su familia, y que el hombre tiene que ser cabeza del hogar. Ahora, ¿qué dice la palabra, hermanos? ¿Es el autoritario, someter a la gente? No. Porque para cumplir esa palabra tiene que hacer lo que dice la Biblia. Dice, Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del hombre, y el hombre es cabeza de la mujer. Y tal vez estoy nombrando versículos que a veces generan un poquito de cosa adentro. Pero si la mujer entiende, miren, Cristo dice, Dios es la cabeza de Cristo. Pregunta teológica para la iglesia de aquí. ¿Cristo es menor que Dios? ¿Y cómo Dios es su cabeza entonces? Porque Cristo tiene una función diferente al Padre. Y Cristo está dispuesto a sujetarse al Padre, porque es su Padre. Él lo dijo cuando caminó sobre la tierra. No hago lo que quiero, sino lo que veo hacer al Padre.
Y si el padre trabaja, yo trabajo. Lo que está diciendo, no soy menos que mi padre, somos iguales en esencia, en sustancia. Soy Dios, Él es Dios, pero Él es el Padre. Y yo como hijo me sujeto al Padre. Y lo que está diciendo es exactamente lo mismo, no son funciones diferentes. Pero no se puede vivir eso sin ser lleno del Espíritu Santo, sin tener comunión con Dios. Luego le dice a los hijos que obedezcan a sus padres, que los honren. Qué interesante. Jóvenes, hijos presentes en este lugar, en todo el Nuevo Testamento no hay ningún otro mandamiento a los hijos que obedecer a sus padres. No hay. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres en el Señor para que te vaya bien y tenga largos años de vida sobre la tierra. Así que una familia cristiana es bendecida cuando hay hijos obedientes, pero que obedecen en el Señor a sus padres, porque ven a Cristo en su papá, ven a Cristo a su mamá. ¡Wow! Y a los padres que le dicen, no exasperen a los hijos, no los vuelvan locos, no hagan que se enojen con ustedes o con Dios o con la iglesia. Vivan mostrando a Cristo en el hogar. Eso está diciendo. Pero eso se hace lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora, todo lo que les dije es la introducción al mensaje. Pero de verdad, Dios mío. Bueno, pero volviendo al texto, ¿por qué les digo todo eso? Porque el apóstol Pablo va llevando una enseñanza. Y cuando llega al versículo dice, por lo demás, está diciendo, cerramos este final de toda la enseñanza haciéndoles ver que la vida cristiana está llena de bendiciones, es verdad. Que la vida cristiana está llena de la gracia de Dios. Dios ha provisto todo lo que usted necesita para llevar una vida bendecida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero sepa que esto es una batalla. Sepa que la vida cristiana no es Disneylandia. Sepa que esto no es color de rosa. Sepa que usted como cristiano tiene que ver la vida cristiana como una batalla y que el Señor nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha llamado a ser sus siervos, pero también nos ha llamado a ser sus soldados en su ejército. Y que somos parte de un ejército del Señor, la familia de Dios, la iglesia de Cristo. Y por eso el creyente tiene que entender, dice, por eso, por lo demás, sepan de que hay una batalla espiritual, una batalla que tenemos que brindarla todos los días, llevar adelante esa batalla cada día de nuestra vida, porque es una cuestión que tenemos que entender. La Biblia dice que en el momento que yo creí en Cristo, Dios me trasladó del reino de las tinieblas a la luz. Yo antes era de las tinieblas. Pertenecía a las tinieblas, por ende no era enemigo de Satanás, era parte de su reino. Pero en el momento que me vine a la luz en Cristo Jesús, el Señor me trasladó y me colocó en su reino. Y a partir de ese día me convertí en enemigo de las tinieblas. Y tengo que entender que hay una batalla espiritual que se libra continuamente contra el creyente, contra el Hijo de Dios. Por eso la palabra nos anima y nos hace ver una realidad. Aquí cerrando el libro de Efesios, el apóstol Pablo escribiendo, porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra que nos direcciona, tenemos sus fuerzas, tenemos su gracia, tenemos la vida de la iglesia que nos fortalece en la comunión unos con otros. Amén. No creen muchos de ustedes. Tenemos a la iglesia que nos fortalece en la comunión unos con otros. ¿Amén? Amén. Claro que sí, nos hace bien estar juntos. Nos hace bien. Fortalece nuestra fe. Juntos compartir, orar al Señor juntos, orar unos por otros, alabar al Señor, conectarnos con su presencia en la fe colectiva de la iglesia. Oh, bendito sea el Señor. Cosas poderosas pueden pasar. Nos bendice estar juntos. Pero eso es una batalla que tenemos que entender, porque el apóstol Pablo también le escribe a los Corintios y le dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, usted puede decir, ahora voy a estar firme, ahora voy a caminar en santidad, voy a batallar contra todo lo que se levanta contra mi vida. Pero cuidado, el que piense estar firme, mire
que no caiga, porque hay batallas que se libran. Esa es la vida cristiana. El apóstol Pablo lo dijo en esta expresión: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito sea el Señor. El yo crucificado y Cristo viviendo en mí es la vida cristiana. Pero muchas veces nos vamos a encontrar en batallas, en situaciones, y usted necesita, como dice aquí la palabra, el versículo 10, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, para llevar la vida cristiana victoriosa, no podemos confiar en nuestras fuerzas. No podemos confiar en nuestra juventud o en nuestra experiencia o en nuestros recursos humanos o en lo que tengamos aquí, lo terrenal. Porque la batalla es espiritual y necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza viene de Dios, la gracia viene de Dios, los recursos vienen de Dios, pero el compromiso es mío. ¿Se entiende lo que digo? Todo viene de Él, desde su gracia y su trono de bendición para mi vida. Todo viene de Él, todo, absolutamente todo. Pero mi compromiso, el compromiso diario es mío. Soy yo quien tiene que comprometerse a caminar en firmeza con el Señor. Así que lo primero que usted tiene que entender es que estamos en guerra, que esto es una batalla espiritual. Y que en el momento que ustedes se dispusieron como iglesia a ayunar y orar y buscar al Señor por 21 días, si no entendí mal, están batallando. Y sepan que así como el cielo se prepara para acompañarlos, el infierno también se prepara para batallar. Pero no teman, porque cuentan con el Señor y el poder de su fuerza. Porque usted no tiene lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual real que se levanta contra la vida del creyente continuamente, a veces contra su vida, a veces contra su casa, a veces contra su salud, a veces contra su economía. Hay batallas que se libran. Por eso tiene que entender que la lucha es espiritual y que la Biblia nos dice claramente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Qué tiene que hacer usted? Ser sobrio, contrario a estar embriagado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Por qué? Porque el embriagado, el borracho, pierde sus sentidos, no está alerta, no puede ni siquiera tener control de sí mismo. Quiere hacer el 4 y cuidado con esas cosas que traen disolución. Pero lo que está diciendo: sed sobrios, velen, estén atentos, tengan siempre la atención espiritual bien despierta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y sepan, hermanos, que el mundo espiritual es un mundo de mucha paciencia. Anda alrededor, anda alrededor, anda alrededor y no se cansa de andar. La Biblia nos revela cuando el Señor le preguntó a Satanás en Job: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Anda y observa y dice: en algún momento alguna debilidad aparecerá en él, en algún momento se va a descuidar. En algún momento mirará lo que no tiene que mirar. En algún momento hará algo que no tiene que hacer. En algún momento explotará en sus emociones cuando es inadecuado. En algún momento algo, y yo estaré ahí. Y mis demonios estarán ahí. Porque anda como león rugiente. Hermanos, los leones siempre cazan de noche. Tratan de hacerlo más en la vida nocturna. ¿Por qué? Porque los felinos ven en la oscuridad y sus presas no. Y si usted escucha el rugido de un león a las 12, 1 de la mañana en plena sabana africana, se le va a poner los pelitos de punta, porque ruge para generar miedo, temor, atemorizar a su presa.
Y el diablo está siempre ahí. Por eso el cristiano tiene que velar y tiene que tomar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice, escuche bien. Y tal vez esta noche romperé algunos paradigmas, porque en 22 años de ministerio pastoral he escuchado de todo, he visto de todo. Y he pasado por distintas etapas viendo tantas cosas. Pero mucha gente cree que la batalla espiritual es zapatear y gritar. Y he visto gente zapateando y gritando y no cambió nada. Y he visto esposas que quieren que su esposo alcohólico abandone esos malos caminos y se la pasa gritando en la casa. Y reprendiendo al espíritu, y acá sí, el marido está cada vez más alcoholizado. Porque la Biblia dice, resistid al diablo. ¿Y qué hará él? Ahora, ese pasaje está previo a un pasaje, dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermano, cuando alguien está sometido a Dios, y está como una canción que hablamos, el que habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, tiene asegurado el cuidado de Dios. Pero no el que viene de visita, el que vive, el que habita bajo el paraguas del Señor. Entonces, esta es una batalla de autoridades, la de Satanás frente a la de mi Dios, al cual yo me someto a su autoridad y puedo resistir al diablo. ¿Se entiende lo que digo? Esto es una batalla espiritual, por eso tenemos que comprender y entender que a veces hay gente que se la pasa reprendiendo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se somete a Dios, porque siguen sus malas conductas, siguen sus desobediencias, sigue caminando sin Dios, pareciera en la vida cotidiana, pero después quiere reprender al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y hay veces en la batalla espiritual que tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta a qué cosas tenemos que resistirnos. En la batalla de todos los días, en la batalla espiritual del creyente. Por eso quiero rápidamente, en los próximos minutos, pensar con ustedes cómo opera Satanás en la vida del creyente. Cómo opera Satanás en esta batalla que leímos aquí para a veces infiltrarse y trabajar desde adentro del corazón. ¿Qué presenta a veces el diablo? No nos damos cuenta, porque en esta batalla es tremenda, porque la Biblia dice que Satanás muchas veces presenta argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Por eso la batalla más grande que se libra en tu vida, en mi vida, sucede aquí. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí adentro en tu cabeza hay batallas, hay luchas, y Satanás sabe que ahí puede trabajar si no velamos, si no somos sobrios, si no estamos atentos, si no estamos sometiéndonos a Dios, para que todo pensamiento contrario a lo de Dios esté cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Satanás sabe operar. Y me gusta esa palabra, derribando. Suena medio violento, pero es derribar argumentos, derribar altiveces. Y cuando dice ahí la palabra derribar, en el griego significa arrancar de raíz. Arrancar de raíz aquellos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Hay creyentes que a veces tienen años en la vida de la iglesia, pero siguen su mente cargados de argumentos contrarios a la voluntad de Dios, atados a argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y necesitan ser derribados por la verdad de Dios en el poder del Espíritu Santo. Por eso, lo primero que quiero decirte es que Satanás se presentará para crear duda en nosotros. ¿Cuántas veces Satanás viene a nuestra vida tratando de generar duda? Porque él es engañoso, él es padre de mentira. Si ustedes recuerdan cómo sucedió la caída del ser humano,
comenzó con un engaño. Ahí está Eva. Y está hablando con la serpiente. Gran problema ya del inicio del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Y escuchen, varones. ¿Saben que el Señor le dijo al hombre: te he puesto en este lugar, te he dado una mujer, quiero que cuides este huerto? Protege este huerto y cuida a la mujer que te di. Así que una de las tareas de Adán era cuidar ese lugar, velar por ese lugar. Ahora la pregunta es, si él tenía que velar, ¿qué hacía la serpiente hablando con su esposa? Cric, cric. ¿Qué hacía el diablo hablando con su mujer? ¿Dónde estaba Adán? Por eso la Biblia dice que Adán no fue engañado, sino la mujer. Y la mujer dice, otra vez con la mujer, pastor. Pero eso dice la palabra del Señor. Pero Adán tenía que estar ahí cuidando y no estaba. Tenía que haber estado resistiendo al diablo que no entre a su huerto y no estaba. Y la mujer comienza a tener una conversación con la serpiente. Y la serpiente le dice, ¿así que Dios les dijo que no coman de nada de lo que está aquí? No, nos dijo que comamos de todo. Pero de este fruto no podemos comer. Porque Él dijo que el día que comamos ciertamente morirán. ¿Y qué le dice la serpiente? No es verdad. Dios les está mintiendo a ustedes. Porque Dios no quiere que ustedes se conviertan en dioses, porque el día que comieres de ese fruto seréis como Dios. Engaño, mentira. Y la mujer creyó esa mentira. Y cuando vio el fruto que estaba ahí era delicioso a los ojos. Y se generó, por eso sucedió en el huerto. Entonces, mis hermanos, Satanás sigue obrando con engaños, sigue obrando con mentiras. Muchas veces en medio de nuestras preocupaciones, en medio de las luchas, en medio de las situaciones de la vida, Satanás vendrá con palabras de duda a tu mente, para que dudes de Dios, para que dudes de su palabra, para que dudes de su gracia, para que dudes de su perdón, para que dudes de su provisión, para que dudes de sus milagros. Y vendrá con esas palabras de duda a tu mente. Y si no estamos alerta, si no estamos en ese sentido de estar sobrios, podemos ser engañados. Por eso, en la armadura de Dios, que no tengo el tiempo de desarrollarlo, existe un yelmo de la salvación. Un casco que protege tus pensamientos. La seguridad de la salvación en Cristo protege tus pensamientos. Hay una batalla espiritual aquí dentro de tu mente. Según los psiquiatras dicen que el ser humano puede tener 4.000 pensamientos por día. Esos son muchos, ¿no? Y capaz que más inclusive, ¿no? Porque en este mismo momento hay pensamientos en tu mente. Tal vez vos le puedes mirar a alguien y sonreírle, pero dentro te dices, desgraciado. Y nadie sabe, pero el Señor sí. Ahora, si esos 4.000, 5.000, 10.000 pensamientos por día en tu mente están cargados de dudas que te alejan de Dios, posiblemente el enemigo puede estar engañando tu vida. Por eso tienes que cargarte de este libro y llenar tu mente de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Conocer sus verdades, porque su verdad echa fuera la mentira. Su verdad saca a luz las cosas que están en tinieblas y trae nuevamente a tu vida el entendimiento de la verdad que sostiene tu vida en Dios. Por eso, hermanos, chequea si Satanás no está trayendo dudas a tu vida. Porque a veces en medio de las ansiedades de la vida, de las preocupaciones, de los momentos no tan fáciles, Satanás quiere sembrar duda para que dejes de creer en tu Dios, dejes de confiar en tu Dios y hasta creas que Dios te está engañando. Cuando Dios ha prometido en su palabra cumplir su propósito para aquellos que le aman. En segundo lugar, Satanás a veces motiva la persecución. Y cuando hablo de persecución puedo decir que
en la historia del cristianismo hubieron momentos de persecución durísimas. Y que la iglesia de Occidente no ha vivido mucho en esta última instancia de la historia. Hay otros lugares donde la iglesia está siendo perseguida, es verdad. Imagínense ustedes lo que sucede hoy con las iglesias de Ucrania. Hemos hablado con pastores de nuestra denominación allí, que están en medio de la guerra. Y los pastores de nuestra denominación han decidido no salir de Ucrania, sino seguir sirviendo a su comunidad. Han enviado a su familia afuera, pero se han quedado a servir a su comunidad. Y la persecución a veces es real, en ese sentido. Pero a veces Satanás no solamente crea dudas, sino que motiva a veces que en los contextos donde nos movemos haya gente que nos rechace. Y a veces en la misma familia. ¿Cuántos testimonios hay de creyentes que su propia familia los ha rechazado porque un día decidieron seguir a Cristo? ¿Cuánta gente a veces cuenta que en su trabajo se burlan de su fe? ¿Cuántas veces hay que escuchamos a jóvenes que en la universidad humanista, lleno de argumentos y altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios, que quieren meterse en la mente de nuestros jóvenes? Por eso a los jóvenes hay que prepararlos desde pequeños para que cuando lleguen a la universidad tengan firmeza en su pensamiento cristiano. Porque si no, el mundo humanista de las universidades le corroe la mente y los aleja de Dios. Y seguramente, como nosotros, ustedes han visto, muchos jóvenes que al llegar a la universidad se alejan del Señor, porque en ese lugar los han llenado de ideas humanistas, contrarias a los principios bíblicos, y se alejan de su fe, descreen del Señor, desconfían del Señor, descreen de la iglesia. Lo he visto con mis ojos en muchas oportunidades. Triste. Y a veces Satanás utiliza eso para perseguir a alguien y quiere mantenerse firme. A veces hay gente que comparte su fe con otros que lo rechazan deliberadamente y se sufre persecución. En el libro de Apocalipsis a una iglesia el Señor le dice: no temáis ninguna de las cosas que sufriréis. Esta es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida del Apocalipsis. Y le dice: algunos de ustedes los arrojarán en prisión y serán probados. A veces, hermanos, Satanás es especialista en generar cosas en la sociedad para que nos sintamos oprimidos. Estos días atrás, allí en Aristóbulo, en la reunión del Consejo Pastoral, un pastor de una congregación, dice: pastores, quiero presentarles una situación que me ha pasado estos días y quiero preguntarles qué tengo que hacer. Y él expresa, dice: vino a mi oficina pastoral un matrimonio, una pareja homosexual. Y le dice: pastor, venimos a hablar con usted porque queremos hacer una ceremonia y que usted nos case. Interesante, ¿no? Así que el pastor expresó su pensamiento cristiano, expuso lo que creía. Y aquella pareja le dice: lo vamos a demandar por discriminación. Así que los pastores dijimos: tenemos que estar un poco alerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijo uno: y bueno, todas las parejas que vengan le mandamos a este pastor, ya que tiene experiencia. Pero nos abrió los ojos una realidad social hoy. ¿Qué hacer cuando nos pase? Prepararnos, legalmente inclusive. Pero hoy es el mundo que nos toca vivir en el siglo XXI, con gobiernos que apoyan esta agenda, contraria a la Biblia, en los colegios, en las universidades. Nosotros en la congregación tenemos una escuela de nivel inicial, primario y secundario, y conocemos la educación de cerca y trabajamos con 400 alumnos todos los días, 55 personas trabajan en nuestra escuela. Y conocemos la realidad de la educación. Y aún la educación en Argentina está siendo atacada por todo este movimiento ideológico, que vuelvo a decir, se llama ideología de género. ¿Saben por qué? Porque es un argumento, es un pensamiento, es una idea que han metido en la sociedad y muchos le han creído.
inclusive creyentes. Hoy hay iglesias inclusivas. Hoy hay pastores trans. Hoy hay pastores homosexuales. Y se está hablando que esa es la iglesia del momento, porque en esa iglesia sí que hay amor. Lindo argumento, ¿no? Como me dijo alguien una vez, pero se aman, pastor. ¿Por qué vamos a ir en contra del amor si Dios es amor? Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y la iglesia tiene que estar atenta. Y a veces este camino de persecución puede volverse cada vez más intensa. A veces serán burlas, a veces serán críticas, a veces serán ataques directos, otras veces tal vez serán ideológicas como las que estamos viviendo hoy, pero la iglesia tiene que mantenerse firme. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar en la palabra del Señor y no temer, porque Dios está con nosotros, aún en esos tiempos. En tercer lugar, a Satanás le encanta estorbar el culto. ¿Usted sabía eso? Y a los que quieren participar de él. ¿Cómo lo hace? Lo hace a veces, usted está sentado ahí y está escuchando la palabra de Dios y su mente está pensando cualquier otra cosa. Está pensando en el fútbol, está pensando en lo que va a comer después del culto, en la pizza, en la empanada. Está pensando, lo que tengo que hacer mañana. Y si es domingo, mañana es el lunes. Y de repente usted está cargado de preocupaciones ahí sentado y se está predicando la palabra de Dios y usted no está entendiendo nada. Satanás dice, mi oportunidad de llenar la mente de ansiedades, de preocupaciones. Por eso el pasaje que usó el pastor hoy, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A veces estorba en los pensamientos, estorba, no voy más a la iglesia porque el hermano fulano no me saludó y me hizo mala cara. No voy más allá porque no estoy de acuerdo, y esas cuestiones que siempre se escuchan. Y veníamos hablando con los hermanos, hay gente que deja la iglesia por cuestiones humanas sin sentido, cuando tiene que entender que la comunión es en Cristo. No se basa en mis gustos, no se basa en mis caprichos, se basa en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en el pastor. ¿Dice así o no? Puesto los ojos en el líder de alabanza que canta lindo. No. Puesto los ojos en el hermoso templo que tenemos. No, esto es piedra al final. Puesto los ojos en Jesús. Y el que saca los ojos de Jesús comienza a centrarse en las humanidades de la iglesia. Como dijo uno, pastor, no voy más a la iglesia, o no voy a la iglesia, a su iglesia, porque ahí hay muchos hipócritas. Dijo, está bien, dice, pero siempre hay lugar para uno más. Porque si usted me corta, sangro, como cualquier ser humano. Porque los pastores no somos superhombres. Sufrimos, lloramos, nos entristecemos, nos dolemos, el corazón muchas veces sufre. El peso no es fácil. Les decía a los hermanos cuando veníamos, hace algunos años atrás, 4 años atrás, un hombre de nuestra congregación se suicidó en el garaje de su única hija. Y los primeros que vieron fueron sus nietos. Cuando sucedió, su hija me llama por teléfono, yo corro a ese lugar, me encuentro con el hombre ahí, la familia quebrada. El sufrimiento fue durísimo, la congregación sufrió. Y terminé de atenderlos y tuve que ir a la oficina pastoral a tener un matrimonio que se casaba próximos días, a la charla prematrimonial. Y las emociones encontradas, yo decía, tengo que dejar la tristeza y abrazar la alegría con ellos porque no les puedo amargar la vida. Esos tintes tiene el ministerio. Y sufrimos muchas veces porque somos de carne y hueso.
como cualquiera de ustedes. La iglesia está cargada de seres humanos, no de seres angelicales. Puesto los ojos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? En Jesús. A veces Satanás querrá estorbar nuestra comunión entre nosotros, llevarnos mal, chismes, murmuraciones, cosas que no nos hacen bien, que no edifican, que no bendicen, que no ayudan. Necesitamos, creo yo, en este tiempo, urgentemente santificarnos más como iglesia. Por eso el libro de Apocalipsis, cerrando la Biblia, dice: el que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, siga en su inmundicia. Pero el que es santo, santifíquese más, conságrese más, aléjese más del pecado y la maldad y conságrese más al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: habríamos querido venir a vosotros, inclusive yo, Pablo, una y otra vez. Pero ¿saben qué dice el apóstol? Pero Satanás nos estorbó. Al apóstol Pablo le estorbó poder tener comunión con la iglesia de Tesalónica. Y Satanás sigue haciendo las suyas en las iglesias de este tiempo, que no están velando, de que muchas veces querrá infiltrarse para a veces frenar la comunión, dañar las relaciones, o inclusive, me decía una hermana el otro día, después de 1 mes y medio que no le vi, apareció la hermana. Y me dijo: pastor, no aguantaba más, tenía que venir. ¿Qué pasó, mi hermana? Todos los domingos visita. Si no es mi mamá, es mi hermana, es mi suegra, harta estoy de visita. Y ahí ya estoy vestida para el culto, llegan. Y yo dije: bueno, gloria a Dios que te diste cuenta de que te está estorbando. Sé sincero con tus seres queridos. Así es sencillo. Y nos damos cuenta de que tal vez esa persona no es Satanás. No estoy diciendo eso. Pero es un estorbo que el enemigo sabe que puede ser sutil para frenarnos en la comunión. Y el 2020 y la pandemia, que sacudió la iglesia. ¿Cuántos se enfriaron en la fe? ¿Cuántos dejaron de asistir y con la excusa de la iglesia online? Yo saqué todo eso. Pastor, no fuimos al culto, pero vimos por internet. De ojotas, con la tele prendida, mirando el fútbol, pero también el culto. Hermanos, no existe comunión online. No existe. Esta es la comunión. Face to face, rostro a rostro, contacto directo con las realidades humanas que vivimos. Esto es comunión. Jamás la Biblia habló de comunión online, no. Aunque lo podamos usar y usemos las redes y está todo bien, pero jamás puede reemplazar esto. Fíjense lo que sucedió, no podíamos ni abrazarnos. Y no sabía si abrazar, hermanos, si tocarle así, darle un cachetazo, no sabía qué hacer. No sabe. Porque esto hizo que nos alejemos y la comunión se enfrió. Bueno, Satanás es experto en eso. En cuarto lugar, Satanás se infiltra a veces en la iglesia con enseñanzas falsas, con mentiras que parecen verdades, con enseñanzas bien pintorescas, con manto de piedad antibíblicas. Antibíblicas. Yo le enseño a mi congregación, todo lo que usted escuche, inclusive lo que yo le predico, usted fíltrelo por la Biblia. Fíltrelo. Porque este es su filtro. Todo está aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muchas veces enseñanzas muy sutiles, pero antibíblicas. Chequee, tenga cuidado. A veces es interesante porque a veces hay gente que está siendo engañada y enseñan cosas engañosas. Y hay otros que tienen avaricia y por su avaricia están enseñando cosas engañosas. Por eso, aún en la iglesia hay que tener cuidado, porque la semilla verdadera a veces se mezcla con semillas de cizaña y engañosas. Tenga cuidado, tenga cuidado.
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos muchos abandonarían su fe, apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañosos. Y escuche bien esta palabra, y doctrinas de demonios. Los demonios tienen doctrina. Cuidado. A veces hay predicadores cargados de doctrinas de demonios. Y la gente dice amén, 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 amén. Y no se da cuenta que está siendo engañada. La iglesia necesita velar y conocer la palabra de Dios. ¿Usted sabía que dentro de la iglesia cristiana evangélica solo el 10% de los creyentes han leído toda la Biblia? ¿En qué porcentaje anda usted? Eso quiere decir 1 de cada 10 ha leído toda la Biblia. Interesante. 1 de cada 10, eso es muy poco. Conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. 1 de cada 10. ¿Usted sabía que la Biblia entera se puede leer en 100 horas? ¿Sabía usted eso? En 100 horas puede leer toda la Biblia. Y si usted quiere hacerlo en un año, usted lee la Biblia todos los días 20 minutos. Y si usted lee la Biblia todos los días 20 minutos, usted a 31 de diciembre estará completando el último libro de Apocalipsis. 20 minutos, hermano. ¿Cuánto tiempo gastás mirando los estados de WhatsApp? ¿Cuántos minutos te lleva a mirar el Instagram, el Facebook y todas las redes sociales? ¿Y qué tanto? Ya perdí la cuenta de las redes sociales que existen. Mirar un partido de fútbol nos lleva 45 minutos, más 15, más 45, más la previa. Y estamos 3 horas sin problema. Hay hermanos que miran series de Netflix y ¿cuántos capítulos tiene? Tiene 85 capítulos y me lo miré todo de una. Así. Y vos sacás la cuenta de mirar tantos capítulos, cada capítulo 40 minutos, y dices, estuvo la vida ahí. Y vos le preguntás, che, ¿cuánto tiempo leíste la Biblia? Ni toqué la Biblia todavía. Claro, y después decimos, ¿cómo la gente es engañada? Y sí, es engañada porque no tiene verdad en su vida. Está cargada de argumentos ajenos, contrario a la verdad de Dios, y necesita tener los argumentos de Dios. Y ya paso a otro punto antes de ir cerrando. La Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Hay una palabra ahí, redarguir. Esa palabra me gusta. ¿Saben qué es redarguir? Redarguir es presentar argumentos. El político cuando está de campaña presenta argumentos para convencernos que le votemos. Él presenta sus argumentos. El abogado que defiende a un acusado presenta argumentos para que lo declaren inocente. El otro, el fiscal que está defendiéndole, presenta argumentos para que lo declaren inocente, el otro culpable. Los argumentos que convencen. Bueno, hermanos, lo que hace Dios con su palabra nos presenta sus argumentos para derribar lo que está mal en nuestra vida con su verdad, para conocer más de Él. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Amén. En quinto lugar, Él nos tienta muchas veces a pecar. Y tenemos que entender esta realidad humana, porque Él nos tienta a confiar en nuestros recursos, en nuestras fuerzas, a confiar en nuestras humanidades. Y tenemos que tener cuidado. Satanás nos tienta muchas veces a perder la fe en Dios. Veníamos hablando con los hermanos de este pasaje que usted seguramente conocerá. Es interesante porque Pedro, el apóstol, que era uno de los más arrebatados del grupo de Jesús, que siempre salía al frente con algo. ¿Se dio cuenta de eso, no? Pero en cierta oportunidad, cuando ya Jesús estaba en los últimos momentos de su vida, Pedro viene y le dice, Maestro, nunca te voy a abandonar. Estoy dispuesto a estar contigo hasta la muerte. Y él se sentía fortalecido. Pero Jesús le dice, Pedro, Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearlos. Dice, pero yo he rogado por ti. Presta atención. Me llama poderosamente la atención que Jesús dice, yo te voy a sacar de la zaranda. No dice eso. Quédate tranquilo porque yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, todo te va a ir bien, vas a ser exitoso en la vida. No le dijo eso. No. Le dijo, Pedro, yo he rogado por ti, para que en la zaranda
no te falte la fe. Porque Satanás lo que quiere con la zaranda es apartarte de tu fe. Y muchos creyentes no han entendido que la zaranda, en medio de ese lugar, lo que tienen que hacer es rogar a Dios para que su fe no falte, para que su fe se fortalezca en Dios. Porque las zarandas vendrán esos momentos en la vida. Y a veces Satanás nos tienta a dejar nuestra fe, a dejar de confiar en el Señor, a dejar de depositar nuestra fe completamente en el Señor. Así que, mis hermanos, cuidemos. Satanás muchas veces nos tienta a engañar, a mentir. Por eso dice: el que mentía, no mienta más, diga la verdad. Y claro ejemplo tenemos en Ananías y Zafira, aquel matrimonio que mintió de la ofrenda que trajeron. Primero él y se murió. A las 3 horas llegó ella, dice lo mismo, y Pedro el apóstol le dice: ¿por qué mienten al Espíritu Santo? Y fue la viuda más corta, 3 horas de viuda tuvo y se murió. 3 horas de viudez. Y la iglesia tembló de temor reverente ante el Señor. Y yo me preguntaba, si Dios tendría que hacer eso en este tiempo. La flauta. Capaz que estarían vacías los templos. Tengamos cuidado, porque Satanás nos tienta a mentir. Nos tienta a no querer decir la verdad correctamente. Y la verdad nos hace libres. Decir la verdad nos hace bien, aunque a veces sea dolorosa. Muchas veces le digo a los matrimonios: entre ustedes no pueden haber secretos. No pueden haber secretos. No pueden haber cosas ocultas, porque eso es caldo de cultivo para las tinieblas. Esposos que tienen 800 códigos para que prenda su celular. ¿Sí? Cuando vos le veas, sí, fue falta que haga la señal de la cruz, ya está. Y vos decís: ¿para qué tanto código de seguridad? ¿Cuál es el problema? Lo mismo hace mujeres. Vivir en libertad, en transparencia. Satanás le encanta sembrar en el creyente que tenga cositas ocultas por ahí, porque es caldo de cultivo para la destrucción. Cuidado, porque Satanás nos tienta. Satanás nos tienta a preocuparnos por el mundo, por las cosas de esta tierra, las terrenales. Me encanta el pasaje del apóstol Pablo a los Colosenses: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Y yo escucho en estos tiempos en las iglesias cristianas, lo que más se predica es alcanzar cosas terrenales. ¿Y las eternas para cuándo? Como dijo un pastor: nadie saldrá de este mundo vivo. Como dijo Jesús, aquel hombre ganó tanto dinero, hizo graneros y graneros, y de repente se sentó y dijo: alma, reposa, porque tienes granero. Mira lo que creció tu empresa, mira la plata que tienes, mira el auto que manejás, mira las casas, mira el yate que tenés, mira los aviones que viajás, mira los lugares paradisíacos que visitaste. Necio, esta noche vendrán a buscar tu alma. Y todo lo que tenés, ¿quién será? La Biblia nos insta a hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra. Pero lamentablemente en esos mensajes engañosos las iglesias están llenas de mensajes de cosas terrenales. Y la gente persigue eso porque está llena de la avaricia del corazón. Pero la iglesia tiene que buscar las cosas eternas, donde está Cristo sentado. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Las cosas de arriba, mi hermano. Las cosas de arriba. Y si Dios te bendice y te prospera, gloria a Dios, pero nada de eso tiene que ser tu tesoro. Nada de eso. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y las riquezas, el Señor Jesús lo llamó Señor. No podéis servir a dos señores. Ni al diablo le dijo Señor, pero las riquezas sí lo llamó Señor. Porque las riquezas muchas veces en el ser humano señorea.
Cuidado. También dice la palabra del Señor que tenemos que cuidarnos del orgullo, porque Satanás muchas veces nos tienta para que nuestro corazón se llene de orgullo. Por eso la palabra dice: humillaos por tanto bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra también dice que el Señor resiste la soberbia, al soberbio, pero ¿qué causa hace? Da gracia al humilde, al humilde. Por eso muchas veces, hermanos, el enemigo tienta nuestro corazón para cargar nuestra vida de orgullo, de creernos más de la cuenta. Y eso con los mensajes de autoestima y autoestima que me tienen por acá la autoestima a mí. Porque los cristianos me dicen: yo no puedo amar al otro porque todavía no me amo. Porque primero hay que amarse para poder amar. El otro día le dije a una hermana, se enojó conmigo. Hermana, estás equivocada. La Biblia no dice eso. Pero pastor, dice el mandamiento: amate a ti mismo como para poder amar al prójimo. Y le dije: no. ¿Cuántos mandamientos dijo Jesús? A ver, ¿cuántos mandamientos dijo? 2 o 3. 1, amar a Dios. Y el segundo dice: ámate a ti mismo. ¿Dice eso o no? Ama al prójimo. Y no dice: ámate primero a ti mismo para poder amar. Eso es antibíblico. Eso es de la psicología humanista. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo soy coaching integrativo. Estudié coaching. Soy profesional del coaching. Pero por sobre todo soy pastor. Y he escuchado cada barbaridad en las iglesias y veo que ahora los pastores son especialistas en coaching, no en Biblia. Y lo digo con conocimiento de causa, como un profesional del tema. Este lugar no es para hacer coaching, es para predicar la palabra. Y la gente está cargada de humanismo. No, me tengo que amar porque todavía me tengo que valorar, me tengo que cuidar, me tengo que... Y cuando todo eso está, ahí voy a amar al prójimo. Cuando Jesús dijo: no están entendiendo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Entonces ese pasaje es lo que estoy diciendo, porque hermanos, el solo hecho de verte bien vestido, peinadito, reluciente, habla de que tú te cuidas. Lo que está diciendo Jesús es: tienes que romper tu egoísmo de pensar tanto en ti y amar a los otros. Y eso se expresa cuando amo a Dios, se expresa en el amor hacia los otros. Y muchas veces esa expresión de amor hacia el otro deja de lado a mí mismo con tal que el otro pueda ser amado. Rompe con mi egoísmo. ¿Se dan cuenta de cómo se infiltran ideas por ahí contrarias a la Biblia? Y la gente hasta utiliza versículos para decir lo que quiere decir. Como yo les decía a los hermanos en el camino, le dije: escuché a un pastor decir que una persona decía: tengo un mensaje, ahora tengo que buscar un versículo bíblico para enseñarlo. Era al revés. Yo tengo la Biblia que me da el mensaje. No tengo que inventar nada. Está en la palabra del Señor. Cómo Satanás nos tienta tantas cosas en este mundo. Por eso necesitamos no confiar en nuestros propios recursos. Tenemos que pedir al Señor no perder la fe, a no ser inmorales, a no amar este mundo, a no ser soberbios, a no desanimarnos en las luchas espirituales que se presentan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quisiera que podamos orar esta noche. Si me permiten, pastor, ¿te animás a tocar la guitarra eléctrica? ¿Él puede tocar, pastor? ¿Sí? ¿Puede ser? Horacio, si usted le deja. Quisiera que él comparta una canción con ustedes y con nosotros. Es una canción que el Señor le ha regalado y que nos ha ministrado muchísimo. Se llama Se trata de ti. Y sé que en esta noche el Señor quiere ayudarnos a entender esa realidad. Se trata de Él. Se trata de Dios. Amén. Y que en esta batalla espiritual, si nos sometemos a Él, podemos resistir al diablo.
Y sé que habrá victorias en tu vida, habrá libertades, habrá puertas que se abrirán, porque a veces estamos luchando en nuestras fuerzas. Estamos peleando la batalla humanamente cuando la batalla es espiritual. Estamos batallando contra Satanás con argumentos contrarios a la Biblia. Estamos enredados en un montón de cosas y queremos victorias. Estamos tal vez engañados por un montón de cosas y queremos victoria, pero Dios dice no, necesitas rendirte, necesitas santificarte y, como decía el pastor hoy tremendamente, obedecer al Señor. Ahí está la bendición, en la obediencia. Sencillo, práctico y bíblico. Obediencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quisiera que puedan ponerse de pie un momento. Hay fuerzas de Dios para ti. Hay gracia de Dios para tu vida. Puede ser que esta noche llegaste debilitado. Puede ser que estás luchando en tus fuerzas. Como me dijo una mamá estos días, está teniendo serios problemas con su hijo, que está teniendo conductas peligrosas, contacto con la droga. Y me decía esta hermana: pastor, hemos luchado tanto con él estos tiempos. Y saben, la palabra que usó fue tremendo. Pero estos días me arrollé con mi esposo y le entregamos la vida de nuestro hijo a Dios. Y sí, me di cuenta que no le había entregado nunca. Que yo, como mamá, en mi sobreprotección, estaba tratando de salvar a mi hijo en mis propias fuerzas. Pero cuando nos rendimos y descansamos en Dios, algo comenzó a suceder de parte del Señor. Y yo dije: hermana, estás entendiendo lo de Dios. Y nos pasa a todos. A veces luchamos en nuestras propias fuerzas. Y ahí es donde nos agotamos. Ahí es donde perdemos las fuerzas. Porque aún los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Así que hoy el Señor quiere fortalecerse en su poder y en su fuerza, para que puedas batallar, para que puedas resistir al enemigo, para que Satanás tenga que huir si estuvo operando, tratando de dañar tu vida. Porque no tiene que quedarse, porque si te sometes al Señor, Satanás va a huir. Así que donde estás ahí, cierra tus ojos por un momento y comienza a orar. Comienza a orar al Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor.
vidas a ti. Y nos humillamos ante tu poderosa mano, Señor, de poder, de autoridad, tu señorío. Que hoy, Señor, crezca Cristo en nosotros y nuestro yo pueda menguar. En el nombre de Jesús. Y brille, Señor. Solo tú, Señor. Tú eres el Rey, tú eres el Señor, que siempre estés tú en mi vida en primer lugar. Ahí donde estás en oración, habla con el Señor. Y permite que su Espíritu pueda ministrarte en esta hora conforme a la palabra que has recibido en esta noche. Se trata de Él. Es Él en tu vida. Es sus fuerzas. Es su auxilio. Es su autoridad. Es su señorío sobre tu vida. Tal vez estás en este tiempo débil con las preocupaciones. Dile: Señor, te necesito a ti. Necesito ser renovado en el poder de tus fuerzas, Señor. No quiero batallar con mis fuerzas. No quiero hacerlo solo, Señor. Quiero hacerlo en la autoridad de Cristo. Quiero en esta noche buscar las cosas de arriba. Quiero, Señor, elevar mi alma, mi ser a las cosas eternas y estar en profunda comunión con el que vive, con el que reina, con el que está sentado en el trono y que tiene absoluto control sobre toda situación, que no se le ha escapado nada, porque el mundo puede estar en crisis, pero la iglesia está en Cristo, está en Cristo, está en Cristo. Está en Cristo. Puede ser que estás viviendo la zaranda, puede ser que has sido tentado, puede ser que hay luchas que te han golpeado, puede ser que estás viviendo situaciones inclusive de persecución, golpes y golpes, pero escucha lo que el Señor dice en su palabra. Él ha rogado por ti. Él ha rogado por ti para que tu fe no falte. Él está para auxiliarnos. La Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para encontrar socorro oportuno, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso también la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, y como fue tentado puede socorrer a los que son tentados. Él puede socorrer, Él puede socorrer, Él puede ayudarte. Él te entiende, Él entiende nuestra humanidad, porque Él fue hombre, Él vivió como hombre, Él vivió la presión de esta vida. Por eso Él sabe que puede ayudarte, puede derramar de su gracia sobre ti, hermano, hermana, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Así que donde estás, adora al Señor, exalta su nombre, conéctate ahí en el nombre de Jesús. Y si has estado tal vez tu mente, tu corazón con argumentos contrarios a la verdad de Dios, hoy la verdad de Dios derrumba altiveces y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y si se han levantado fortalezas en tu vida, son derrotadas y destruidas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y toma autoridad y lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo a la obediencia de Cristo. Y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Él disipa toda duda. Él disipa toda duda
para que puedas confiar plenamente en tu Dios, en el Señor de tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.